Saludos y bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. Estamos en vivo en el estudio número 1 desde Washington, D.C. y tenemos como invitado al señor Víctor Rolando. Él es abogado, es congresista en su país. Hablamos en este caso en Perú. Víctor Rolando es congresista. Bienvenido a su programa Hablando con el Presidente y bienvenido a Washington. Muchas gracias y muy honrado por la invitación. El tema de hoy es comunicación y medios y quiero dar inicio a esta entrevista, congresista. ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación en la sociedad? El impacto es muy importante, pero hay que distinguir si es que estamos en una época de campaña electoral o si no estamos en una época de campaña electoral. En una época de campaña electoral, los medios de comunicación, por lo menos en mi país, lo que hacen es crean líderes de opinión, crean líderes políticos, generan una fiscalización sumamente importante sobre los líderes que tienden a aparecer en la escena política peruana y también generan un tema de fiscalización respecto al pasado, al presente y, por qué no, al futuro de estos políticos nuevos. Congresista, ¿cómo se está usando la libertad de expresión específicamente en Perú? La libertad de expresión está totalmente garantizada, no solo por la Constitución y las leyes peruanas, sino la libertad de expresión es el día a día en la televisión y en la prensa. Lo que yo diría incluso que existe un libertinaje, es decir, llegamos muchas veces a colisionar entre la libertad de expresión y el derecho al honor, el derecho a la intimidad que tienen las personas. De manera que no existe una parte de vamos a decirlo, de restringir la libertad de expresión. Al contrario, está garantizada, la libertad de expresión se da plenamente a nivel de toda la prensa escrita, a nivel de la televisión, y creemos más bien que pecamos por exceso en este caso. ¿Podría decirme usted si la prensa informativa está realmente realizando su trabajo? Sí lo está haciendo, especialmente en el ámbito de la fiscalización de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, es decir, de los distintos estamentos de gobierno que existen en el país. Lo está haciendo, está cumpliendo la prensa informativa, a veces con un nivel de detalle que colisiona con la normatividad legal, por ejemplo, cuando informan respecto a los procesos penales, en donde existe una serie de obligaciones de restringir la información para evitar la intromisión de la política o de la opinión pública en el proceso penal. Entonces, de que si lo hacen, sí. Que existe este problema también. Esperemos que esto cambie digamos, en los próximos años, ¿no? Congresista, usted sabe que existe la prensa amarillista. ¿Cuán tan fuerte está esto en su país? ¿Qué efecto le está dando a la sociedad? Es muy fuerte. Yo creo que la prensa amarillista está muy centralizada en determinados sectores de la sociedad peruana, especialmente los sectores socioeconómicos de nivel C, D y E. Vulgariza a estos sectores la prensa amarilla y también genera muchas veces violencia sobre estos sectores cuando las noticias son muchas veces no verificadas o cuando las noticias son muchas veces noticias que no son tan reales como cuando se constatan con la realidad o con los expedientes o con lo que está sucediendo en la investigación. ¿El objetivo de los medios está enviando un mensaje de trasfondo ideológico o político? De las dos cosas, creo yo, pero hay que diferenciar si el trasfondo ideológico y político se da, repito, en un ámbito de una campaña electoral o si se da en un ámbito en que ya no hay una campaña electoral. En el ámbito de la campaña electoral sí hay un mensaje ideológico, político, en tanto y en cuanto existe una toma de posición de los diferentes medios de comunicación. Así, en la última campaña hemos visto cómo habían medios de comunicación que tomaron posición respecto de un candidato. Entonces, si hay un mensaje político, si hay un mensaje ideológico. Pasada la campaña electoral, determinadas las autoridades, hay una especie como de luna de miel de los medios de comunicación con el candidato ganador y a partir de eso se genera una toma de posición diferente. Esa es la realidad. ¿Podría decirnos usted, congresista,
¿Cómo promover una buena comunicación? Una comunicación que informe, que eduque, que advierta, que contribuya a la sociedad. Yo creo que a través de la educación de las personas que intervienen directa o indirectamente en los medios de comunicación. Y cuando me refiero a una educación, tiene que ser absolutamente voluntaria. Yo soy de los que piensan que no debe ser una educación obligatoria por una ley, a través de mesas de trabajo, a través de planeamientos en relación con lo que los medios de comunicación tienen como posiciones ideológicas o políticas para cada uno de los medios. Son unas formas que se me ocurren en este momento, podríamos plantearlo. Estuvo con nosotros Víctor Rolando, él es abogado, es congresista de Perú. Gracias por su tiempo y gracias por compartir con nosotros esta entrevista en su programa Hablando con el Presidente. Gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.